escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor estén presentes en cada uno de nuestros corazones. En esta hora seguimos estudiando este curso de bibliología, cual se llama Conociendo la Escritura, estudio de la formación del canon bíblico. Ya el día de hoy estaríamos pasando a nuestra clase número 5, en la cual vamos a desarrollar hoy día una de las doctrinas más importantes y una de las doctrinas que se determina en el mundo de la teología como doctrina no negociable. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una doctrina no negociable, quiere decir una doctrina que no la podemos negociar. Al no poderla negociar, quiere decir que debemos de creer en ella sí o sí para realmente creer de verdad, porque si nosotros no tenemos y no creemos con todo nuestro corazón en esta doctrina de lo que vamos a estudiar el día de hoy, la cual es la inerrancia de las escrituras, todo queda en el aire, todo queda especulación y todo al final se termina relativizando, todo, absolutamente todo. Es por eso que veremos el día de hoy lo vital, lo importante, lo trascendental que es esta doctrina para cada uno de los que amamos a Dios, cada uno de los que amamos la palabra de Dios, la cual es la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Esto es muy importante que nosotros conozcamos acerca de esta doctrina porque es vital y es una de las columnas de la bibliología. Pero en pocas palabras, ¿qué es lo que es la inerrancia de la Sagrada Escritura? Nosotros hoy en día vivimos en un mundo relativo, en un mundo que relativiza todo. Y se ha formulado, especialmente en los círculos más académicos, que cada uno puede tener una cierta parte de la verdad y que no existen verdades completas o que no existen, dice llanamente, verdades absolutas. Pero la única verdad absoluta que nosotros encontramos en la vida, en el mundo, la única verdad absoluta solamente la encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad absoluta que existe. Y esto no nos convierte a nosotros los cristianos en seres irracionales o en seres poco pensantes, sino que esto arraiga en nuestros corazones profundamente la necesidad de buscar al Dios creador, al Dios que amamos, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios bendito, que nos fortalece mediante su amor, mediante su paz, mediante su misericordia. Y al estudiar esta doctrina de la inerrancia de las escrituras podemos ver la grandeza de nuestro Dios, la infalibilidad de nuestro Dios, la inerrancia de nuestro Dios, del Espíritu Santo, porque Él es el autor intelectual de las sagradas escrituras. Ahora, entrando de lleno a lo que es el estudio de esta doctrina, debemos de comprender que la inerrancia de las sagradas escrituras es una doctrina que los no creyentes han cuestionado principalmente desde el periodo de la Ilustración, o sea, aproximadamente en el año 1650 al año 1815 después de Cristo, es donde más se ataca la doctrina de la inerrancia de las Escrituras. Y eso es muy importante que nosotros lo conozcamos porque si bien a lo largo de toda la historia la Iglesia creyó y ha creído en la inerrancia de las Sagradas Escrituras, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia, toda la Biblia, no contiene ningún error. En pocas palabras, la palabra inerrancia quiere decir que no puede errar o que no hay errores. Y es importante comprender que en toda la palabra de Dios no hay ningún error. Hay algunos aparentes errores, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero esos supuestos aparentes errores solamente son, como dice la palabra, dice aparentes. Pero al final, mientras más las vamos escudriñando, mientras más vamos profundizando el estudio de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que la palabra de Dios es inerrante, que no tiene error. Es por eso que defendemos, como se dice, a capa y espada la doctrina, por eso es una doctrina no negociable, la doctrina de la inerrancia de las Escrituras.
Ahora, debemos entender entonces que esta doctrina comienza a sufrir severos y graves ataques en el periodo de la Ilustración. Y en el último tiempo, con la llegada de la alta crítica, también es cuando más se ha profundizado el ataque a esta doctrina, que es una de las doctrinas principales de la bibliología y es una de las columnas y uno de los baluartes de la bibliología. Ahora, la inerrancia de la escritura está directamente relacionada con la doctrina de la inspiración y la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Esto es muy importante, que debemos entender que toda la palabra de Dios es veraz. Cuando hablamos de que es veraz, quiere decir que es confiable, que es completamente confiable. Ahora hay otro punto que también debemos entender, y es que en este asunto están en juego nada más ni nada menos que la veracidad y la credibilidad de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si Dios no es capaz de revelar algo que sea completamente veraz, quiere decir que ese Dios no es veraz. No quiere decir que ese Dios no es perfecto, y quiere decir que ese Dios no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Ahora, hay una importancia muy importante, y es el siguiente, porque en este asunto, como le decía, está en juego nada más ni nada menos que la veracidad, la credibilidad de Dios, su carácter y también su naturaleza. Es por eso que es de vital importancia que vamos desarrollando profundamente este conocimiento de la doctrina de la inerrancia. Si vamos al significado literal, la palabra inerrancia significa literalmente sin error. Eso significa sin error, o que no contiene error, o que está libre de error. Cuando hablamos de error, estamos hablando de que la palabra de Dios es verdadera, es veraz y es inerrante, porque en ella no hay nada, cero, absolutamente ningún error. Ahora, hay que entender también que cuando se aplica a la Sagrada Escritura, significa que la Biblia, en sus documentos originales, o sea, en las copias, no en las copias, sino en los documentos originales, los que el Espíritu Santo dictó al agiógrafo para que él la escribiera, no contiene absolutamente ningún error. Ahora, si bien debemos entender que cuando se interpreta, pues debidamente no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. Si bien, desde el punto de vista histórico, la doctrina de la inerrancia de las escrituras es una de las doctrinas no negociables, ya que si la Biblia tuviera errores, no sería confiable, primero que nada. Y el Dios de esa Biblia, el Dios que reveló esa Biblia, tampoco sería confiable. Y todo lo que en ella está, si contuviera errores, no sería confiable, y todo lo que en ella está escrito no sería veraz, y siempre estaría constantemente siendo cuestionada, siempre, absolutamente siempre, siempre estaría en pleno cuestionamiento. Ahora hay que entender que el ser que inspiró y que reveló la Sagrada Escritura es Dios. Y por ende, Él es perfecto. En Él no hay ni una mancha de error, en Él no hay ni una mancha de mentira. Él es completamente veraz, Él es completamente infalible, Él es completamente libre de error. Él es libre de pecado. Debemos también ver, y aquí, mientras más vamos estudiando el tema de la Sagrada Escritura, del tema de la bibliología, podemos ver que la doctrina de la inerrancia de la Escritura, como decíamos, es de vital importancia que sea no negociable. Cuando hablamos de algo que es no negociable, es que por absolutamente ningún motivo se puede negociar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede ceder, que es una de las doctrinas que nosotros jamás vamos a permitir que alguien diga que la palabra de Dios es falsa, que contiene errores y que no es veraz.
Jamás vamos a creer esto, porque el día que creamos eso, dejaremos de ser cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo que en la Sagrada Escritura está escrito es veraz. Y si no fuera así, siempre estaría constantemente cuestionada, ya que no generaría ninguna confianza, absolutamente ninguna para todos los creyentes, ninguna confianza para nadie. Es por eso que creemos firmemente y fehacientemente que la Biblia contiene la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Y es completamente veraz y no contiene ningún error en los manuscritos originales. Si bien es importante que cuando Dios nos muestra y nos comienza a revelar este tema tan precioso, nosotros vamos viendo paulatinamente que el hombre depende completamente de Dios, absolutamente de Dios. Y lo que sabe sobre Dios es lo que Dios le revela. Sería imposible que nosotros pudiéramos comprender, entender o saber algo de Dios si Dios no nos lo hubiera revelado. Nuestra mente finita es imposible, está completamente limitada para poder comprender o siquiera imaginar cómo es Dios, cómo es su ser, cómo es su carácter y cómo es el cielo. Ni siquiera sería capaz de elucubrar, ni siquiera acercarse a la perfección de la verdad, de lo que es el cielo, de lo que son las criaturas celestiales, de lo que es la creación en sí, toda la creación y todas las huestes celestiales. Es por eso que cuando Dios revela al hombre su palabra, es el creador, es Dios el que inicia personalmente la revelación de sí mismo. Es Dios mismo el que revela al hombre su carácter, su bondad, su misericordia, como la revela a través de las sagradas escrituras. Y es muy importante esto. Ahora, si bien el creador, el Dios Todopoderoso, nos transmite a través de la revelación especial, por medio del lenguaje, verdades sobre Dios que no podemos discernir con solo observar la creación, sino que todas ellas están contenidas en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que muchas veces algunos sostienen que el lenguaje humano fuerza necesariamente a Dios a adaptarse a medios de comunicación falibles. Pero este argumento no es muy sólido, no es para nada sólido. ¿Por qué? Porque, sin embargo, el lenguaje no es una invención humana, es un medio creado por Dios para comunicarse con el hombre. Y esto es muy importante. Es Dios el que crea el lenguaje para poder comunicarse con el hombre. Es Dios el que le transmite la capacidad de comunicarse al ser humano a través de lenguas, a través de un lenguaje que se pueda entender. Es por eso que debemos ver, y a la luz de la Escritura nos vamos dando cuenta que es Dios el que crea todo. Y es Dios el que crea el lenguaje para que Dios pueda comunicarse con el hombre y para que el ser humano se comunique con sus semejantes. Si bien la Escritura, mientras más la vamos estudiando, mientras más vamos conociendo de ella, nos vamos dando cuenta que pareciera un pozo sin fondo. Y la verdad es que mientras más lleno tú estás del Espíritu Santo, mientras más comunión tú tienes con Dios, mientras más vas escudriñando la Sagrada Escritura, te vas dando cuenta, primero, de que no sabes nada y segundo, de que su profundidad es infinita. Porque el que las creó, porque el que las inspiró es infinito, el cual es el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que no hay ningún sentido, ya absolutamente ninguno, en que el proceso de comunicación mediante formas verbales y escritas sea impropio para poder transmitir la verdad de Dios al ser humano, al hombre. Y aún la confusión de la lengua se produjo por una acción de Dios. Cuando vemos en la Torre de Babel,
Es ahí, es Dios el que confunde las lenguas. No es que el hombre, un ser humano, haya confundido las lenguas entre sí, que se le haya olvidado, sino que fue Dios el que actuó de forma autónoma y fue Dios el que tomó la decisión. La Trinidad en sí, nuestro Dios, que es un Dios en tres personas, porque la misma palabra dice descendamos y confundamos el lenguaje del hombre. Y es importante de poder ver en este asunto es que Dios es el que confunde en la Torre de Babel el lenguaje del hombre. Es por eso también que cuando vemos esta acción de que Dios provoca la confusión de la lengua de la Torre de Babel, fue plenamente por una acción de Dios. No fue el hombre, sino fue una acción de Dios. Si bien la revelación especial impartida mediante el proceso de inspiración es una comunicación totalmente exacta. ¿Por qué? Porque fue Dios el que inspiró al hombre. Es exacta, es veraz y es suficiente y confiable. ¿Por qué? Porque el mismo Dios creador es el que la comunicó al ser humano. Y Dios utilizó agentes humanos para producir los escritos divinamente inspirados, y estos escritos son fidedignos por medio de su Santo Espíritu. Es importante comprender cómo Dios siempre, absolutamente siempre, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que acciona, Él es el que nos regala su amor, Él es el que nos regala su palabra, Él es el que se comunica con nosotros, es porque su amor está por sobre todo. Y es el hombre que siempre trata de huir de Dios, pero al final lo vemos en la Sagrada Escritura y quedan plasmadas en la Sagrada Escritura que Dios siempre sale al encuentro del hombre. Si bien aquí vamos dándonos cuenta que históricamente el término adaptación ha hecho referencia al hecho de que Dios se ha comunicado mediante la escritura, utilizando símbolos, expresiones significativas para el ser humano, formas culturales, figuras literarias, expresiones antropomórficas, cosas de este tipo. Si bien los reformadores vieron esta adaptación en el uso por parte de Dios de múltiples símbolos para comunicarse con la humanidad. Pero en días más recientes, quienes se oponen a la inerrancia han redefinido la adaptación como el hecho de que Dios se vio forzado a consignar errores en la redacción de las escrituras al utilizar autores humanos y lenguaje falible. Es importante comprender que aunque Dios inspiró a hombres, a seres humanos que son falibles, que son finitos, que no son completamente perfectos como Dios. El que hace las cosas, el que creó el proceso, el que provocó y el que entregó e inspiró su palabra a los geógrafos para que ellos la escribieron fue Dios, porque el Espíritu Santo en todo momento estuvo supervisando todo el proceso de inspiración, todo el proceso en que Dios entregó su palabra al ser humano, a los santos hombres de Dios, a los geógrafos, quienes fueron los que escribieron la palabra de Dios. Es por eso que vemos que la palabra de Dios es inerrante, no tiene absolutamente ningún error. Y aunque muchos digan, especialmente la alta crítica, y digan que aunque fueron seres humanos finitos, que Dios utilizó autores humanos que son falibles y diferentes tipos de estructuras de comunicación que son rudimentarias y que también eran falibles, Dios aún así, en su palabra, Él comunicó todo lo que quería comunicar. Es por eso que la palabra de Dios es inerrante y no contiene pero absolutamente ningún error, absolutamente ninguno. Y podemos ver a lo largo de la historia, especialmente en los últimos 2 siglos, que los que más han atacado la doctrina de la inerrancia de la palabra de Dios, y ellos anhelan, lamentablemente,
lo más probable es que es para creerse más superiores intelectualmente o para creerse superior al resto, que ellos son más iluminados, que ellos tienen mayor amplitud de conocimiento de los lenguajes humanos, pero los que defienden y proclaman a capa y espada el tema de la errancia de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios contiene errores, ellos han puesto y han expuesto que Dios utilizó escritores humanos finitos y pecaminosos para escribir su palabra. Es por eso que el texto es susceptible de todos los errores que pueden cometer seres humanos. Así llegan incluso a decir que él usó estos medios de redacción humanos, hace que los errores sean inevitables. Y ese es el postulado que ellos tienen. Y ellos postulan y ellos creen y ellos así lo exponen de que la palabra de Dios contiene errores, que la palabra de Dios solamente contiene la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, pero no son palabra de Dios. Y esto lo repetimos una y otra vez porque es importante que cada uno de los que estamos estudiando este curso entendamos y comprendamos que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras, que la Biblia contiene la palabra de Dios y es, no solamente la contiene, sino que es la palabra de Dios. Es importante entender también que los errantistas, los que defienden a capa y espada este postulado de que la Sagrada Escritura está llena de errores, ellos concluyen que la Biblia es exacta en cuestiones de fe y práctica. Ahí ellos concuerdan y dicen que en esos conceptos, ya sea en cuestiones de fe y práctica, la palabra de Dios sí no contiene errores, porque estas cosas se dan en el nivel de los principios generales. Sin embargo, el postulado de los errantistas, ellos sostienen que puede haber y hay errores factuales por toda la Biblia, puesto que Dios utilizó instrumentos humanos falibles en la redacción del texto. Y esto siempre va a ser uno de sus principales argumentos, que Dios utilizó instrumentos humanos que son falibles para redactar el texto. Pero lo que ellos no entienden es que fue el Espíritu Santo de forma gloriosa, de forma milagrosa, el que supervisó todo, absolutamente todo el proceso de inspiración divina de la Sagrada Escritura. Ahora, si bien las siguientes respuestas a las perspectivas de los artistas modernos demuestran los puntos débiles de su argumentación, en primer lugar, esta perspectiva confunde finitud con pecado y error. Y es importante ver porque la naturaleza humana no se anula si Dios supervisa la redacción de la Sagrada Escritura mediante la inspiración para protegerla de todo error. Es por eso que el Espíritu Santo siempre, siempre, cuando Él supervisó el proceso de inspiración y la redacción de la Sagrada Escritura, estuvo en todo momento el Espíritu Santo guardándola y protegiéndola de cualquier, pero de cualquier error. Es cierto que los hombres pecan y cometen errores y se equivocan de forma innumerable a lo largo de sus vidas y todos los días estamos pecando y errando. Sin embargo, debemos ver, y esto queda de forma evidentemente clara, que aunque el ser humano peque o se equivoque, siempre es posible que un ser humano falible escriba una frase sin equivocarse. Ellos creen y ellos postulan que por más y más noble que pueda llegar a ser un ser humano, es imposible que un ser humano falible escriba una frase sin equivocarse o un libro sin equivocarse en alguna palabra o sin transmitir un concepto que debía haber transmitido. Pero es importante comprender, y esto es lo que nosotros debemos entender y atesorar en nuestros corazones, es que la divina supervisión del Espíritu Santo en las Escrituras, en el proceso de redacción y en el proceso de inspiración de la Sagrada Escritura, no anulan la naturaleza humana de los escritores, nunca la han anulado, sino que Dios siempre estuvo supervisando y el hombre siempre estuvo escribiendo lo que Dios le inspiró a hacerlo. Y fue el Espíritu Santo el que lo guió, el que guardó
que cada uno de los textos estuvieran absolutamente y completamente libres de cualquier error. También es importante ver que es Dios, siempre ha sido Dios, el que da la fortaleza, siempre ha sido Dios el que ha guardado y ha protegido la palabra de Dios a lo largo de toda la historia. Siempre la han querido destruir, incluso a lo largo de los años, incluso en la Edad Media, lo que supuestamente debía de velar y resguardar por la palabra de Dios, que era la Iglesia Católica Romana, perseguía y mataba a los reformadores porque ellos traducían la palabra de Dios al lenguaje que el pueblo común y corriente la pudiera leer. Es por eso que es importante que el proceso de la inspiración comprende la obra de Dios salvaguardando a los escritores humanos para que no se equivocaran cuando escribía las escrituras. Esto es muy importante. Dios siempre los guardó, Dios siempre los protegió y siempre salvaguardó. Fue la obra poderosa de Dios la que salvaguardó a los escritores humanos para que no se equivocaran en absolutamente ni una palabra que Dios le había inspirado para que ellos escribieran. Palabra tras palabra, frase tras frase, verso tras verso. En todo momento estuvo el Espíritu Santo de Dios, estuvo allí guardando lo de cualquier error, de absolutamente cualquier error posible que pudiese llegar a suceder o a ocurrir. Si bien el testimonio unánime de la Escritura pone de relieve su total veracidad y afirma repetidamente ser veraz. Por ejemplo, Salmo 119, 43. Este es un texto maravilloso que nos da evidencia, porque la misma Escritura da evidencia de su veracidad, de su infalibilidad y de su inerrancia. Salmo 119, 43, este texto maravilloso dice así: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. La palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Nuevamente, Salmo 119, 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Por qué? Porque su ley es verdad. El mismo Juan 17, 17 dice: es el mismo Señor que habla, el mismo Jesús, nuestro Mesías, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en qué? En tu verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que es la verdad? Tu palabra es verdad. En este mundo lleno de argumentos y lleno de verdades a medias y lleno de relativismo, la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. El mismo Colosenses capítulo 1, versículo 5 también nos da un ápice, otra muestra de esto maravilloso, y dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio. O el mismo segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, también nos muestra y nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Y el otro ejemplo que voy a dar, hay muchos, está lleno, la Biblia está lleno de ejemplos que hablan acerca de la veracidad de la Escritura. Lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 18, donde dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Nos hizo nacer, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de qué? De verdad. Es muy importante entender y atesorar que en nuestro corazón que la palabra de Dios es inerrante, que es verdad. El mismo Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si bien hay que ver, y la misma Escritura nos da evidencia de esto, es que lo que está escrito en ellas es exactamente lo que Dios pretendía decir. Todo lo que Dios quiso decir
o expresar o comunicar al ser humano, lo realizó. No hubo ninguna idea, ningún concepto, ninguna palabra que quedara a medias y no se hubiera podido comunicar de forma clara y efectiva, sino que todo lo que Dios, absolutamente todo lo que Dios pretendía decir, que quiso decir, Dios lo hizo y ninguna de esas palabras cayó en el suelo, sino que todo lo que Dios quiso comunicar al ser humano a través de su palabra lo hizo de forma perfecta. Si bien Dios no estaba limitado en su capacidad de transmitir la verdad absoluta en todas las palabras por el hecho de utilizar a escritores humanos falibles, si bien la inspiración mediante la directa implicación del Espíritu Santo facilitó el origen de la inerrante palabra de Dios, porque en todo momento el Espíritu Santo estuvo constantemente supervisando todo el proceso de inspiración y todo el proceso de redacción de las santas y poderosas y gloriosas escrituras. Si bien la idea de adaptación errantista es intrínsecamente incoherente, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios puede transmitir correctamente al hombre espiritual verdades sobre fe, sobre práctica, sobre garantizar la salvación o cosas que Dios transmite en su palabra que han ocurrido? Si alguien afirma que la Biblia está libre de errores para llevar al hombre a un correcto conocimiento de Dios en la salvación, ¿qué le impide entonces afirmar la veracidad del resto? Si Dios puede guardar a los autores de cualquier error cuando se trata de verdades espirituales, si Dios no fuera capaz de preservar su palabra, si Dios no fuera capaz de comunicar correctamente su palabra, quiere decir que todo lo que está escrito en la palabra siempre estaría y fuese hecho de discusión completamente, constantemente, siempre estaría cuestionada, pero la palabra de Dios es perfecta, es inerrante y es veraz. Si bien nosotros vemos en la escritura que el apóstol Pablo afirma que las escrituras son inspiradas por Dios, y esto es fruto de la obra de Dios, a través de autores humanos y por medio de su Espíritu Santo. Puesto que estas palabras escritas proceden del Dios verdadero, y como proceden del Dios verdadero, que no tienen ni una falta ni un error, las sagradas escrituras también han de ser sin error y libres de absolutamente ninguna, pero absolutamente ninguna equivocación. Es importante comprender que la inspiración tiene que ver con los medios usados para la redacción del texto, pero también implica directamente que este texto es obra de Dios. Es completamente obra de Dios. Como tal, el producto final de lo que Dios reveló, de la comunicación de su palabra, se le atribuye a Él, independientemente de que Dios usó a seres humanos en el proceso de redacción. En la doctrina de la inerrancia está en juego la integridad del autor divino, y es muy importante comprender esto. Está en juego la integridad del autor divino, porque si Él, que nos comunicó su palabra, no fue capaz de guardar la integridad de su palabra, nada nos hace creer y confiar ciegamente en que Él es capaz de mantener la integridad de todo lo que Él nos ha comunicado, y pone en tela de juicio y en duda todo lo que Dios ha comunicado al hombre en su palabra, si Él no fuera capaz de comunicarla de forma perfecta. Cómo la comunicó, cómo la guardó, cómo la protegió de errores con el Espíritu Santo en el proceso de inspiración, llevando a que la Biblia sea infalible y que la palabra de Dios sea, pero sin ningún error. Es por eso que es importante, y muy importante, entender esto. ¿Por qué? Porque el producto final se le atribuye a Dios. A este Dios que usó seres humanos en el proceso de redacción, en la doctrina de la inerrancia está en juego la integridad del autor divino, y también antes de los ataques de la alta crítica
a la doctrina de las Escrituras en el siglo XIX, el hecho de la inspiración llevó necesariamente a la afirmación de que las palabras escritas de Dios, que es verdad, eran totalmente veraces, sin error en los autógrafos originales. Esto se corresponde con la posición que mantuvo el propio Jesús. Si bien es importante que podamos comprender la idea bíblica de su propia autoridad y constata el hecho de la inerrancia, la recurrencia de la frase, así dice el Señor, crea una atmósfera en que la inerrancia se presupone por todo el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento dan universalmente por sentada la absoluta veracidad del Antiguo Testamento. Podemos ver, y siguiendo un patrón establecido por Jesús, fundamentan su doctrina en la reproducción literal de los textos bíblicos que citan la referencia de Pablo a la simiente, no simientes, en Gálatas 3, versículo 16. Ahora, más importante aún, basan su fe en la veracidad del Antiguo Testamento sobre el carácter del Dios Trino. Para Pablo, el Padre es el Dios que no miente en el Evangelio de Juan. El Hijo no es solo el camino y la vida, sino también es la verdad. Asimismo, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan también consigna la afirmación de Jesús en el sentido de que la palabra de Dios es completa y absolutamente verdad. Por eso que este lenguaje coincide directamente con el testimonio del Antiguo Testamento de que la palabra de Dios es verdad y de que ha sido afirmada para siempre en el cielo, lo que es una constatación de que no es simplemente un testimonio de Dios temporal y terrenal, sino eterno y celestial. Si Dios es el autor de las Escrituras, como afirma el texto, ¿cómo puede haber errores en lo que afirma? Esto es muy importante. Y si hay errores en lo que dice, ¿cómo puede Dios ser el Dios de verdad? Si la Biblia contuviera errores, si lo que Dios quiso revelar al hombre estuviera lleno de errores, entonces, ¿cómo podemos creer que ese Dios es el Dios de verdad? Por otra parte, si esta es una palabra eterna y permanente, ¿cómo constata las Escrituras? ¿Cómo puede entonces Dios, el Dios eterno, el Dios de verdad, permitir que ésta se propague con falsedades? Si lo fuera así, Dios actuaría y no permitiría la circulación de las Escrituras si fueran falsas, si estuvieran llenas de errores. Ahora, lo que está en juego en la doctrina de la inerrancia es nada menos que el carácter y la integridad de Dios. Es por eso que cuando hablamos de la doctrina de la inerrancia de las Escrituras, hablamos de que es una de las doctrinas fundamentales de la bibliología y es un pilar fundamental de la teología. ¿Por qué? Puesto que Dios es fiel, lo es también su revelación de las Escrituras. Es por eso que comprendemos, es por eso que entendemos que si Dios es fiel, todo lo que Él comunicó al hombre, todo lo que Él comunicó al ser humano, todo lo que Él quiso comunicar a su pueblo, es verdad, porque provienen del Dios eterno, por el Dios verdadero, por el Dios de verdad, por el príncipe de verdad, no por el príncipe ni por el rey de las mentiras, el cual es Satanás, sino provienen del verdadero Dios, el cual es el Dios eterno y verdadero. El único Dios que es perfecto, que es veraz y que es completamente verdadero. Otro de los temas muy importantes que también encontramos en la Sagrada Escritura es el tema de Jesús y la inerrancia de la Escritura. Este es un tema fundamental para debatir con cualquiera que proponga y que quiera establecer el punto de las inerrancias de la Escritura. Este argumento, más que argumento, es lo que la misma Biblia expresa, lo que la misma Biblia nos revela con respecto a la inerrancia, y es que la mayor prueba de la inerrancia de las Escrituras es Jesús, el Dios de verdad, el Hijo de Dios, que descendió
a este mundo, que vino, que se encarnó y que vino a morir por los pecados, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos poder ser salvos mediante el sacrificio y su muerte expiatoria en la cruz. Si la palabra de Dios hubiese sido, si todo el Antiguo Testamento hubiese sido mentira o tuviera errores, Él lo hubiera denunciado inmediatamente. Pero al contrario, en ningún momento Cristo Jesús, en ningún momento Jesús hace la denuncia de que la palabra de Dios del Antiguo Testamento contenía errores o que era algo falso. Es por eso que en la sección debemos entender y debemos comprender que siempre, pero absolutamente siempre, Dios nos muestra su verdad. Y el carácter de Dios se revela en las Sagradas Escrituras. El carácter amoroso, el carácter justo, el carácter perfecto de Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Podemos ver y podemos entender que Jesús creía en una Biblia inerrante. Él absolutamente creía que la palabra de Dios era inerrante. Sin embargo, como una prueba más, podemos observar que Jesús nunca, pero absolutamente nunca cuestionó la exactitud o la veracidad de la palabra de Dios. Ningún pasaje, en absolutamente ningún pasaje, Cristo, Jesús, cuestiona la veracidad del Antiguo Testamento. De hecho, nunca mencionó siquiera la posibilidad de una escritura falible, porque siempre presupuso y repetidamente afirmó la integridad del texto del Antiguo Testamento. Cristo no dijo, Cristo no dijo jamás, pero absolutamente jamás, nada quisiera pensar en la necesidad de corregir alguna afirmación del Antiguo Testamento. Más bien, sino todo lo contrario, afirmó su veracidad en todo momento, hasta los detalles más mínimos que se podían llegar a encontrar. Es por eso que merece también la pena señalar que a Jesús se le preguntaron muchas cosas, pero nadie lo interpeló jamás con respecto a la precisión, con respecto a la veracidad del Antiguo Testamento, porque eso se daba por sentado. Ellos, los judíos, ya lo tenían dado por sentado, y Cristo, Él era el que venía a traer la verdad, la revelación, la luz, la máxima revelación. Cristo en ningún momento Él denunció o esbozó alguna palabra refiriéndose a que el Antiguo Testamento tenía errores, de que el Antiguo Testamento estaba lleno de errores, de fallas y que no era veraz y que era falible, sino todo lo contrario. Cristo también recalca y Cristo también asevera la infalibilidad del Antiguo Testamento. Y así como el Antiguo Testamento es infalible y inerrante, el Nuevo Testamento también es infalible e inerrante. Si bien es importante entender que al Señor le preguntaron muchas cosas acerca de la inspiración del Antiguo Testamento, nadie le preguntó si contenía errores y nadie de entre sus discípulos. Las multitudes o sus adversarios cuestionaron la inspiración jamás acerca de la inerrancia de las Escrituras. Jamás lo hicieron. Ni los fariseos, ni nadie del Sanedrín, ni los saduceos, ni los religiosos, ninguno de ellos. Es más, las Sagradas Escrituras no nos dan ningún dato que permita apoyar la idea de que Jesús creía o enseñaba acerca de que el Antiguo Testamento tenía errores o que era falible. Si bien es importante ver y entender esto, porque hay que entender que nuestro Señor en todo momento vino a traer luz, vino a traer verdad, vino a revelarnos el Evangelio y a traer verdad. Él era verdad, él no es padre de mentiras, sino el padre de verdad, el padre de las luces, el cual Él trae toda la verdad a la luz. Y es por eso que debemos entender que en la Escritura jamás se apoya la idea de que Jesús creía o enseñaba una inspiración meramente conceptual y que el Antiguo Testamento contenía errores.
No hay pruebas de que Jesús creyera que las escrituras contenían el más mínimo error. Aunque generalmente los argumentos de silencio no se consideran de los más sólidos, en este caso el silencio es ensordecedor. ¿Por qué es ensordecedor? Porque si Jesús sabía que había errores en el texto del Antiguo Testamento, aunque fueran discrepancias factuales o pequeñas o menores, es difícil entender que no tratara o las abordara y que tratara esta cuestión en alguna ocasión. Si así hubiese sido, Cristo en más de alguna ocasión lo habría señalado, lo habría sacado a colación y lo habría expuesto. Ahora, especialmente con sus discípulos, sobre todo con los discípulos, para prepararlos para estas dificultades y especialmente todo lo que tiene que ver con los temas doctrinales. Pero jamás lo hizo. Jamás lo hizo porque en Cristo jamás expuso ni jamás apoyó esta pseudo teoría, esta mala teoría de que las Sagradas Escrituras son falibles y que contienen errores. Es por eso que sería igualmente inexplicable, por llamarlo así, que Jesús nunca tratara este tema con sus oponentes. Y nosotros podemos ver durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que nunca dio tregua a sus enemigos. Siempre cuestionó las conductas, las doctrinas erróneas, su práctica habitual y deliberaba y era confrontaba y siempre confrontaba a los fariseos, los saduceos, a los religiosos. Pero en las falsas doctrinas, en las erróneas y malas prácticas rabínicas que ellos tenían, pero sin embargo Jesús nunca cuestionó la veracidad de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Únicamente denunció la ignorancia, ¿ya? Y las malas interpretaciones de los judíos. Eso sí lo hizo. O sea, en el Sermón del Monte, eso fue una confrontación a todas las reglas que estaban establecidas en aquel tiempo en Judea, pero en ningún momento Cristo viene y expone algo y da la más pequeña aseveración de que en las Sagradas Escrituras existiera algún error. Es por eso que a lo largo del discurso del Sermón del Monte y de la mayoría de las exhortaciones que nuestro Señor Jesús hizo, Dios solo corrigió la interpretación errónea de los fariseos de las Escrituras. La interpretación errónea, que ellos mal interpretaban la Biblia para su conveniencia, añadían más cosas aparte de lo que estaba establecido en la ley, en el Antiguo Testamento, pero en ningún momento Cristo expone y les dice, ustedes están creyendo en una Biblia que está llena de errores. En ningún momento Cristo saca a colación de que las Sagradas Escrituras contuvieran o que tuvieran el más mínimo error. Esto no ocurrió nunca, ni una sola vez cuestionó, ni por asomo, la integridad del texto bíblico. Jamás lo hizo Cristo. Y los evangelios dejan claro que Jesús nunca titubeó cuando se trataba de confrontar el error. Nunca titubeó. Jesús trataba sistemáticamente aún las cuestiones más polémicas con sus discípulos o líderes religiosos de la época. Pero en ningún momento se muestra una evidencia de que Cristo estuviera hablando o de que Cristo expusiera algún error en las Sagradas Escrituras. Es por eso que es muy importante que debemos de entender que es un poco razonable concluir que Jesús hubiera condescendido a las opiniones de sus enemigos o incluso de sus discípulos sobre este asunto. Porque sencillamente no puede plantearse ningún argumento convincente para explicar que las escrituras contenían errores. Y si Dios, si es que el mismo Dios que estaba en la tierra, que era el Dios hombre, que era Dios encarnado a través de la persona de Jesucristo, si las escrituras hubieran tenido errores, Él hubiera sido el primero en exponerlas y denunciarlas. Si las escrituras tenían errores, Jesús hubiera evitado hablar de ello, jamás lo habría hecho. Si las escrituras tuvieran errores, Jesús hubiera sido el primero que las hubiera denunciado y hubiese dicho tal y tal profeta que ustedes creen, que ustedes creen.
que habló palabra de Dios, no lo hizo y esta no es palabra de Dios, o la palabra que ustedes creen que es infalible contiene errores. Jamás Cristo hizo eso. Es por eso que si las Sagradas Escrituras tuvieran errores, Jesús las hubiera desmentido inmediatamente. Eso no tenemos que tener ni la más mínima duda de que Jesús así lo hubiese hecho. Por eso que las pruebas de la veracidad bíblica y la exactitud de los hechos va mucho más allá de las confirmaciones externas, porque el mismo cumplimiento de las escrituras da fe de su veracidad y de su confiabilidad. Es así, es así, es así de sencillo. La doctrina de la inspiración y el uso del Antiguo Testamento por parte de los escritores del Nuevo Testamento confirman la aceptación universal de la veracidad, de la fiabilidad, de la veracidad y de la confiabilidad del texto bíblico del Antiguo Testamento, y también, por ende, debemos entender que así como en los tiempos de Jesús, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, confirmó la veracidad como palabra de Dios, como palabra de verdad, del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es el mismo Dios que vino a revelarnos el Evangelio, este misterio precioso, cuál es el Evangelio, y el cual está contenido en todo el Nuevo Testamento. Es por eso que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento contienen algún error. Ambos son veraces, ambos son fiables, ambos son exceptos de ningún tipo de error, son 100% confiables y son completamente inerrantes. Ahora, además, la doctrina de la inspiración demanda la aceptación del relato bíblico por encima de cualquier registro humano externo, puesto que se trata de la palabra eterna y poderosa y bendita, que es la palabra de Dios. En ningún momento Cristo vino a hablar de que el Antiguo Testamento contenía algún error, sino todo lo contrario. Hay muchos textos cuando Cristo cita a los profetas del Antiguo Testamento, cita a Moisés, cita a cada uno de los escritos que el Señor lo utilizó, la palabra de Dios del Antiguo Testamento la utilizó para enseñar a sus discípulos y la exponía como verdad. Libros de errores, completamente confiable, completamente veraz, completamente exenta de cualquier error alguno y completamente infalible. Hermanos y hermanos, ha sido un gusto estar en esta quinta clase que hemos estudiado acerca de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Esto es un texto, esto es una doctrina esencial, no negociable, que debemos de conocerla, debemos de manejarla y debemos de entender que en la palabra de Dios no existe error alguno, porque si tuviera errores, toda ella estaría en tela de juicio, toda ella no darían confianza y constantemente estaríamos creyendo en descrédito en la palabra de Dios. Pero debemos entender que la palabra de Dios no contiene ni el más mínimo error, sino que es completamente veraz, completamente confiable y completamente infalible. La próxima clase seguiremos estudiando acerca de la inerrancia, pero estaremos hablando acerca de la inerrancia en los autógrafos y otros temas más. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Gracia y paz. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer